La competencia entre los estudios para producir películas épicas cada vez más elaboradas y auténticas culminó con el rodaje de la ganadora de varios Oscar, Ben-Hur, dirigida por William Wyler y producida por el veterano cineasta Sam Simbalist. Era una historia clásica y él supo cómo convertirla en película mejor de lo que se había hecho antes, en función de lo que el público pedía en aquel momento. Era un verdadero espectáculo, pero su intención era llegar más allá de eso. Ben-Hur stuns with the impact of its violence and thundering action. Yet, it can lift your spirit to the skies. Una versión muda de Ben-Hur, producida en 1930, fue prohibida por Mussolini porque los romanos perdían la famosa carrera de carros. Antes que esto, se había llevado con éxito a los teatros y el libro original había sido un bestseller. Ben-Hur fue escrito por un veterano de la Guerra Civil estadounidense y supuso un rotundo éxito cuando se publicó en la década de 1880. Casi inmediatamente empezaron a adaptarla para obras de teatro en Nueva York y la carrera de carros era un elemento imprescindible en todas ellas. Tenían 2 ruedas y unos tiros de caballos que ataban a 2 carros y recorrían corriendo uno tras otro el escenario. Cuando pienso en eso, en esa tradición y en lo que debía de divertir y emocionar a la gente, pienso que la película tenía que duplicar eso. El estudio en aquel momento atravesaba problemas económicos. Ya había hecho Quo Vadis, con la que habían recaudado mucho dinero, y creyó que esta película salvaría a la empresa de la bancarrota. Así que trabajó mucho y muy duro en ella. William Wyler tenía reputación de ser un director extremadamente exigente y quizá, sintiendo la presión de sus jefes, pasó el trabajo a otros en la producción. Estaba justo saliendo de la ducha después de una larga jornada laboral que yo creía que había ido bien, y llamó a la puerta. Le dije, Willy, entra, entra. ¿Qué pasa? Y me contestó, siento pillarte desnudo, pero... Y dije yo, ¿qué quieres? Y me dijo, quiero que estés mejor. Necesito que estés mejor. Esas palabras se me clavaron dentro y le contesté, bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Y dijo, no lo sé. Si lo supiera te lo diría y lo harías, pero es que no lo sé. Lo único que sé es que tienes que estar insuperable. Esta película es de suma importancia. Y supongo que lo conseguí. No sé cómo, porque no volvió a pedírmelo más veces. Todavía hoy, la escena de la carrera de carros de Ben-Hur está considerada como una de las secuencias de acción más trepidantes de la historia del cine. La carrera estuvo coordinada y dirigida por el veterano especialista Jackie McAnutt, y su hijo Joe hizo de doble para Charlton Heston. En una película como Ben-Hur, de 20 millones de presupuesto, no quieres correr el riesgo de perder al protagonista a mitad del rodaje. Chuck pasó mucho tiempo antes del rodaje aprendiendo a conducir un carro y consiguió hacerlo mejor que nadie dentro del cine en aquella época. Era imprescindible que aprendiera a hacerlo y al final lo conseguí. Si se trabaja duro, se puede lograr casi cualquier cosa que se quiera. El director de especialistas, mi padre, se dio cuenta de que podía manejar una cuadriga tan bien como cualquiera y que así podrían hacerse primeros planos con la cámara, lo cual resultaba muy ventajoso para la película. Hay una toma en la que Ben-Hur escapa por los pelos de ser atropellado por otro carro. Y por supuesto, yo no iba a rodar esa toma. Joe trabajó en la toma por sí mismo y estuvo entrenando a los caballos para que realizaran aquel salto. Porque es muy difícil hacer que una cuadriga salte. No les gusta. Colocamos un escalón en el suelo, un poco más alto que el eje, con la parte frontal cubierta con neumático, para que cuando los caballos saltaran, el carro topara con ello y saltara en el aire. Por alguna razón, el carro no atravesó la pista que tenía que atravesar.
Le di a mucha velocidad. Creo que me elevé demasiado en el aire y cuando el carro cayó al suelo y el habitáculo golpeó, el impulso me hizo caer hacia adelante, con lo que di en uno de los ejes del tiro y el carro de repente se paró. Todo el mundo creímos que se había matado, pero no fue así. No estaba previsto de aquel modo. Pero cuando Willie vio las tomas del día, dijo: Jack, vamos a conservar esto en una toma fantástica. Al estudio le encantó. El único problema era que sacaba a Ben-Hur de la carrera, así que teníamos que hacerlo volver. Decidimos conservar aquella toma y rodar otra escena en la que yo tenía que volver de nuevo a meterme en el habitáculo del carro. Di otro pequeño salto y sobrepusimos la incorporación de manera que encajara con la toma anterior. Tenía que caerme al suelo por delante y subir otra vez y volver a la carrera. Fue divertido. La rodamos y luego Chuck vino y dijo: no puedo hacerlo. Así que se colocó delante del carro e hicieron los primeros planos. Luego se giraron a la derecha mientras la cámara iba hacia abajo y luego él saltó al carro. Todo salió perfecto. La presión de una producción tan intensa pasó factura a muchos de los miembros del equipo. Y desgraciadamente el productor Sam Simbalist sufrió un ataque al corazón casi al final del rodaje. Justo 2 o 3 días antes de que me fuera, había terminado de montar la carrera de carros y quería enseñármela. Así que llegué y me la enseñó justo antes de irme. Creo que antes de morir sabía que la película iba a salir como él quería. Y eso significaba mucho para él y para mí también, saber que él lo sabía. De hecho, Simbalist fue galardonado con un Oscar póstumo a la mejor película y la producción recibió un total sin precedentes de 11 Oscars. Cuando acabamos el rodaje, creíamos que nunca acabaría y de repente todo había terminado. Yo estaba mirando a Cristo y él dijo: se acabó. Yo le contesté: gracias, Willie. Ha sido una experiencia realmente maravillosa. Y dijo: la próxima vez intentaré darte un papel mejor. La ganadora de varios Oscars, Espartaco, realizada en 1960, también contiene una importante dimensión política y marca una gran diferencia respecto a las anteriores películas épicas de Hollywood. Es una película hecha por la segunda generación. Es la primera película épica realizada por estrellas de la segunda generación, como Kirk Douglas, Tony Curtis, que llegaron a Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial, y por un director de la segunda generación como Stanley Kubrick. En ella no participan ni Henry King, ni Griffith, ni Wyler, y eso resulta clave para la aparición de una sensibilidad moderna. Producida por un brillante Kirk Douglas, la película cuenta la historia de un esclavo insurrecto elegido, junto con otros, para ser entrenado como gladiador. Approximately half our graduates live for 5, 10 years. Creo que Espartaco está considerada entre las mejores películas épicas porque está marcada por un objetivo firme y porque no tiene ningún matiz religioso. La gran liberación que supone Espartaco es que en ella no se hace mención alguna a Jesús. De hecho, este aspecto resultó algo chocante en la época. De todas las películas de esa época, mediados y finales de los 50, Espartaco constituye una de las que menos mensaje religioso contiene. En lugar del tradicional mensaje cristiano y las historias sucedáneas sobre Jesús, el lema de la película es: deja a mi pueblo en libertad.
Esto suscita un interesante análisis de todas las épicas que reconstruyeron los hechos de la Guerra de la Independencia norteamericana para el público norteamericano. Los malos eran los europeos, interpretados por actores expirianos. Los buenos eran los Kirk Douglas, o los Charlton Heston o los Robert Taylors, que luchan contra la corrupción del antiguo régimen, contra su decadencia, su crueldad y su sadismo. Peter Ustinov es Nerón en Quo Vadis, y ellos luchan por la identidad propia, por un sentido de nación contra ese antiguo mundo. Así que, en cierta medida, asistimos a una reproducción de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en mi opinión. Pero en el caso de Espartaco tenemos también, y creo que esto formaba parte de los propios intereses de Kirk Douglas en el proyecto, el asunto de dejad a mi pueblo en libertad. Esta es una película muy política sobre la época en que se realizó, en la que en Estados Unidos estaba surgiendo el movimiento por los derechos civiles. En Espartaco, cuando se habla sobre el Senado, se habla sobre el Senado de Estados Unidos. Cuando mencionan la corrupción en el gobierno, se refieren también a la corrupción del gobierno norteamericano de los 50. Cuando hablan de combatir la injusticia y de ser enviados a luchar las guerras de otros pueblos, están tratando los problemas por los que Estados Unidos atravesó en los 50 y en los 60. En los días en los que se produjo esta película, la lista negra de Hollywood instigada por McCarthy todavía seguía en vigor. Dalton Trumbo, el guionista de Espartaco, era muy famoso y muy conocido, y un escritor de los más veteranos en Hollywood. Durante los días aciagos de la lista negra, fue uno de los 10 de Hollywood que acabaron en la cárcel por negarse a cooperar con el comité. Y cuando salió, casi le resultaba imposible encontrar trabajo. Tenía que hacerlo bajo un seudónimo. Y en los 50 y 60, época en la que se rodó Espartaco, todavía se vivía esta situación de acoso. Kirk Douglas estaba preocupado por el hecho de hacer constar en los créditos a artistas incluidos en la lista negra. Se enfrentó directamente al hecho de que desafiarla podía poner en peligro no solo la película, sino su propia carrera. Uno de los momentos más críticos constituye uno de los momentos menos brillantes de Kubrick. Y se produjo cuando, estando en una habitación, discutían sobre qué hacer con el nombre de Dalton Trumbo. Trumbo había estado implicado desde el principio en la película porque era su guión. Kubrick había discutido algunos aspectos con él, pero al final no había cambiado nada. Pero miró a Kirk Douglas y le dijo: que aparezca mi nombre como guionista. Y Michael le contestó: ¿vas a sustituir su nombre por el tuyo? Y en ese momento Kirk Douglas decidió que nada de eso, que iba a poner el nombre de Dalton Trumbo como guionista. Eso, sumado a la aparición del nombre de Trumbo como colaborador de Otto Preminger en Éxodo, puso fin a la lista negra y al seudónimo de Trumbo. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! Stanley Kubrick llegó a la producción después de las primeras semanas de rodaje, tomando el relevo del director original, Anthony Mann. Me llevaba muy bien con Kubrick. Es un compañero muy práctico. Creo que escribí en mi libro que en aquella época no mostraba ninguna de las virtudes ni de los defectos de un joven. Nadie sabía qué edad podía tener. Se estaba jugando su futuro, asumiendo la responsabilidad de una gran película con un crédito para poder tomar después su propio camino. Exactamente lo que acabó haciendo. No es que estuviera enamorado realmente de este género. No era una película que hubiera hecho por decisión propia. Pero supo aportar cosas nuevas a las escenas de batallas. Creo que fue la revista Life la que le hizo una foto donde se puede ver su método de asignación de números con el que revolucionó de verdad la manera de dirigir estas películas. Le daba a cada persona un número y les decía: tú eres el número 25 y esta es tu zona de muerte. La zona en la que van a morir del 10 al 30.
No creo que haya visto nunca a nadie más serio que aquel hombre cuando entraba en el escenario. Siempre estaba analizando y comprobando las cosas. Me acuerdo de una vez que llegó al estudio y justo acabábamos de rodar una batalla y por el suelo, desperdigados, estaban los extras que se suponía debían estar muertos. Entonces miró desde arriba y vio la escena y luego se volvió hacia un hombre y le preguntó si le podía quitar el techo del estudio. Y se lo dijo completamente en serio. Hacía cosas de ese tipo, como cavar un hoyo para poder poner la cámara mirando hacia arriba. Por supuesto, lo hizo algo impactado por Ciudadano Kane, y The Wells pensaron que estaba loco. Su mítico perfeccionismo le creó conflictos con su equipo en varias ocasiones. Su equipo no estaba nada a gusto con Kubrick. Era de Nueva York y había sufrido el antisemitismo. Pero ellos no podían entender por qué hacía todos esos movimientos de la grúa, por qué los ángulos tan bajos, etc. Y lo irónico es que Russell Meddy, con quien más problemas tuvo, porque era el director de fotografía, lo llevó a ganar un Oscar por la fotografía. La película supuso un tremendo éxito y ganó 4 Oscar, pero al mismo tiempo marcó el principio del fin de las películas épicas clásicas. ¿Cómo se puede superar Espartaco? Más allá de Espartaco, ¿qué hay? Gladiator solo es, en mi opinión, la hija de Espartaco. Toma el testigo donde Espartaco lo dejó, pero con un intervalo de 40 años entre ellas. De hecho, la única razón por la que Ridley Scott fue capaz de recrear la Roma clásica fue gracias a los avances en las imágenes generadas digitalmente. La manera en que le planteé Gladiator a Steven Spielberg fue diciéndole que pensara en Estados Unidos dentro de 1000 años, no en Roma hace 2000. Y que, de esto estoy realmente convencido, a menos que estas películas trataran de cómo somos como sociedad, no tendrían ningún eco, quedarían vacías. Debo decir que cuando supe que Ridley Scott estaba haciendo Gladiator, me dio un vuelco el corazón, porque pensé que no sería posible encontrar un modo de contar estas antiguas historias que despertara interés en el público de hoy en día. Así que me quito el sombrero ante él y todo su equipo porque sí dieron con ese idioma y supieron capturar ese momento. Nuestra idea era crear un mundo majestuoso y en consonancia con la tradición de las películas épicas de Hollywood. Un mundo con escenarios a escala monumental y castings de miles de personas y una producción de años. Pero contar una historia más íntima de personajes con los que el público actual pudiera identificarse. Es muy divertido trabajar con un director que sabe visualizar exactamente lo que quiere y cómo quiere rodarlo. Creo que su primera inspiración para esta película fue el famoso cuadro del pintor francés Jean-Léon Gérôme del siglo XIX. Police Verso. De él extrajo la imagen primera, la que despertó su interés por este proyecto. Las películas épicas norteamericanas de los 50 y los 60 contaban historias normalmente sucedáneas de la vida de Cristo. En el caso de Ben-Hur, él es una versión de Cristo, y de hecho lo acaba conociendo en el desierto. En Quo Vadis tenemos al centurión que se convierte, se enamora de Deborah Kerr y se hace cristiano. Todas tienden a transmitir un mensaje cristiano. Gladiator prescinde completamente de eso, rompiendo un poco con la historia, porque en aquel tiempo, en la época de Cómodo, debería de haber muchos más cristianos. Pero en su lugar aparece el elemento del culto a los ancestros, a la relación con la familia y un enfoque de la religión más propio de la nueva era, donde tienes que aceptar tu propio sufrimiento. Fue un golpe muy inteligente porque le da un toque menos desfasado y anticuado, mucho más cercano a lo que la gente piensa hoy en día. Estaban considerándolo desde un punto de vista desde el que hasta ahora no se había considerado nunca. ¿Cómo era ser un gladiador en la antigua Roma? El espectáculo de la película Gladiator funciona porque está íntimamente relacionado con el personaje de Russell, no es algo que se haya colocado ahí por casualidad. Se convierte en un campeón, un famoso gladiador. Por supuesto, juega con todas las posibilidades en su contra. Ahí, de pie, sobre la arena,
con otros gladiadores. Está luchando contra aurigas armados con ballestas y arcos. Y los carros tienen cuchillas, así que sus probabilidades son escasas. Por supuesto, se sirve de su intuición como general para dosificar sus fuerzas. Construye su propia muralla en mitad de la arena y deja que los carros se acerquen a él. Intentamos mantenernos lo más pegados posible a la historia, siempre que pudimos. Pero también incluimos la parte de Roma imaginada, el espíritu que pensamos que debía de tener y las dimensiones correspondientes a su poder. Roma era un engaño, si queremos llamarlo así. No se va directamente a Roma, siempre hablan de ella, pero Máximo no la ha visto nunca. Entonces, cuando llegas, no es todo lo gloriosa que te esperas, sino una enorme máquina de matar, inventada por esas gentes. Pensar que aquel pueblo creó este magnífico escenario para masacrar a seres humanos y para gritar y desfogarse con ello, básicamente era como si mientras contemplaban cómo ocurría todo esto, estuvieran comiendo perritos calientes. Eso, en mi opinión, es lo asombroso de todo ello, y donde las imágenes creadas por ordenador resultaron claves en la reconstrucción de la propia Roma y del Coliseo. Las imágenes creadas por ordenador permiten reconstruir perfectamente el Coliseo para no tener que levantar el estadio de Antíoco completo, como tuvieron que hacer en Ben-Hur para la famosa carrera de carros, lo cual costó millones. Se puede hacer en pantalla, así que, gracias a ellas, los costes de las películas épicas volvieron a ser soportables. Diseñamos el Coliseo, el elemento central de la película, hasta una altura determinada. Creo que unos 15 metros, y construimos una sección que vendría a ser la 12ª parte del tamaño total. Luego ese fragmento se copió en el ordenador hasta conseguir el tamaño final que se ve en la película. Este es el escenario real rodado en Marruecos. Observamos que no es un coliseo completo. Solo tiene un piso de altura y tiene forma de J. Todas las peleas que se producen en el coliseo solo muestran una porción de este. Nos movíamos con una cámara de mano. Esto es una toma de una cámara fija, pero también de mano. Por eso es un movimiento irregular. Como es un movimiento provocado por la mano, tuvimos que limpiarlo e introducir los datos en los modeladores 3D para reproducirlo como un movimiento en 3D. Luego, cogimos el Coliseo 3D y lo encajamos detrás. Las imágenes generadas por ordenador se emplearon también para conseguir a miles de extras no pagados. Construimos una pequeña cabina de vídeo en la localización para rodar una variedad de unos 50 individuos y captar un repertorio de movimientos. Levantarse, aplaudir, abuchear. Luego se insertaron en tarjetas de vídeo y se replicaron para formar una gran masa de gente. Afortunadamente, el espectador no distingue la diferencia, pero en algunas tomas hay personas digitales sentadas junto a personas reales. Como ya he explicado, el decorado es solo parcial. Aquí vemos dónde acaba y a partir de dónde lo hemos terminado nosotros. En este punto se encuentra la acción en vivo con las imágenes 3D. Aunque el público joven de hoy ha visto miles de películas de ciencia ficción donde aparecen Dios sabe cuántos gladiadores y naves espaciales, saben que no son reales, pero poder transportarnos de verdad y de manera auténtica a través de los ojos de Russell hacia un tiempo en el que la gente inconsciente hacía este tipo de cosas es un logro que merece reconocimiento.
El tema, que considero el aspecto más inteligente de toda la película, es hacer pensar a la gente en la corrupción política a través del combate de los gladiadores, el pan y el circo que se ve de hecho en un momento en la película en el que se distribuye pan al público. Creo que fue una idea muy acertada. A todos nos preocupan los engaños, a todos nos preocupan los programas de los partidos políticos y la porquería que la publicidad y los políticos camuflan ante nuestros ojos, y ese es precisamente el tema de la película. En la Casa Blanca se cuecen un montón de líos como se cocían en aquellos palacios de mármol, y el pan y el circo constituyen el modo de distraer la atención del pueblo. Es la sociedad del espectáculo, pero en la antigua Roma. Resulta tan inteligente porque hoy también existe esa sociedad. Con Gladiator han dado con una serie de modos de recuperar esa historia y hacerla renacer aplicada a la actualidad. Es evidente que el género épico histórico aún puede despertar interés en el público contemporáneo. Los avances en los efectos especiales significan que los escenarios épicos pueden volver a traerse a la pantalla. Así que los únicos límites para explorar nuestra rica historia los ponen nuestra imaginación y la creatividad de los cineastas.